conversamos hoy día sobre materia laboral y lo hacemos con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, porque hay que recordar que el Instituto Nacional de Estadísticas en el trimestre de febrero-abril 2026, señaló que la tasa de desocupación nacional llegó a un 9,1%, aumentando 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Y en total hubo más de 944.000 personas desocupadas en el país. Estos datos nos ayudan a entender por qué el finiquito se vuelve tan relevante, porque en un escenario de mayor desempleo e incertidumbre laboral, ese pago puede ser el principal respaldo económico mientras una persona busca un nuevo trabajo. Y vamos a hablar justamente hoy día de las preguntas y las consultas que existen con respecto a la famosa firma del finiquito. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pia, muy bien, muchas gracias, gusto saludarte. Este es un tema que hemos comentado en alguna u otra oportunidad y la verdad es que siempre genera dudas porque uno nunca entiende bien si es que finalmente tiene que firmar. Es un momento tan extraño, además, el momento en que te comunican que ya estás desvinculado o que no vas a tener trabajo. Uno empieza a pensar en todos los compromisos comerciales, familiares que tiene y llega este momento, claro, de la situación de la firma y hay una presión por firmar. Hay siempre una preocupación. ¿Cómo ves tú lo que está pasando o lo que pasa usualmente cuando las personas se enfrentan a este momento? Bueno, la verdad es que la firma del finiquito es un momento bien incómodo siempre, porque viene a poner término a la relación laboral junto con el pago respectivo. Es un documento que poco tiene que hacer en general el trabajador para poder modificarlo, porque lo redacta el empleador con sus cláusulas de conveniencia. Algunos son más extensos que otros, pero en general tienen una estructura bien similar, o sea, se tiene que indicar obviamente los datos de trabajador y el empleador, la causal de término, no los detalles del despido, solamente la causal, el detalle de los montos a pagar, que a veces va en el mismo finiquito, o a veces hay empresas que usan un documento anexo, que hace más engorroso aún el sistema porque no aparecen los montos en el mismo finiquito, sino que reenvía a el anexo de finiquito donde ahí va el detalle de los montos a pagar. Uh-huh. Y luego vienen varias cláusulas en general donde el empleador se exime de cualquier futura responsabilidad y es justamente para eso que existe esta reserva de derechos que lo que hace es evitar que esas cláusulas donde el trabajador declara que no tiene reclamo alguno que formular, con el detalle de cada una de las cosas que podría eventualmente reclamar el trabajador, con esa reserva de derechos se netea en el fondo el efecto de esa cláusula y permite poder demandar posteriormente. Claro. Ahora, esto es una opinión bien personal, pero yo creo que hoy en día el finiquito, no digo que debería desaparecer, pero sí no debería tener el poder liberatorio que tiene hoy día. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto sigue ocurriendo, los trabajadores lo tienen que firmar por necesidad, no solamente por la necesidad económica, sino que también porque hay muchas instituciones que exigen el finiquito, como por ejemplo para activar seguros, no el seguro de cesantía incluido dentro de la legislación laboral, sino que con casas comerciales, con bancos, donde se exige llevar el finiquito. Y pasa que por apuro, por necesidad económica, porque necesito ese documento para activar esto, porque me quedé sin trabajo y no tengo un trabajo, y hoy día menos todavía con la cesantía que tenemos, muchas veces la gente se ve obligada a firmar antes de incluso poder asesorarse, y cuando se asesora ya es tarde porque firmó el finiquito sin ninguna reserva de derechos y se da cuenta que incluso a veces, esto no es que pase siempre, pero me ha tocado verlo muchas veces, quedaron bonos pendientes, comisiones pendientes, incluso remuneraciones pendientes, y si yo no pongo en el finiquito la reserva, después no puedo demandar. ¿Por qué? Porque en el finiquito aparece que yo no tengo nada que reclamar, que renuncio a las acciones legales derivadas de la relación laboral que me unió con el empleador, que se encuentra todo pagado en cuanto a remuneraciones, etcétera. Entonces, mi recomendación siempre es, para evitar problemas, ponga la reserva de derechos porque no le va a perjudicar si es que lo pone, pero sí le puede perjudicar si no la pone. ¿Y qué conceptos o qué detalles debería revisar sí o sí un trabajador antes de firmar? Por ejemplo, no sé, montos o días de vacaciones, ¿en qué hay que fijarse? Esa es muy buena pregunta, porque finalmente, claro, no es solamente el hecho de que yo tengo que firmar y no tengo mucho tiempo para revisar. Muchas veces también, cuando hay despidos masivos, citan a un grupo de trabajadores a la misma notaría y van pasando de a uno y tienen 2-3 minutos para poder leer un documento que a veces no es tan corto, sacar los cálculos, porque recién ahí la mayoría de los trabajadores se entera de los montos que le van a pagar, no se envía un prefiniquito muchas veces, donde yo podría revisar esto con anticipación y cuando ya llego a firmar, yo ya hice la revisión, lo tengo que ver en el momento. No toda la gente tiene la calificación
ni siquiera matemática a veces para poder hacer los cálculos, o no sabe realmente cuál era el promedio de su base de cálculo conforme el artículo 172 del Código de Trabajo. O sea, ¿por qué? No tiene por qué saberlo, no es su función. Entonces nos encontramos después con que uno revisa los finiquitos, revisa las liquidaciones y aparecen diferencias. Y resulta que no se incluyeron cosas que había que incluir, no solamente conceptos completos que a veces quedan fuera, sino que me calculan los años de servicio, por ejemplo, con un monto que es menor al que correspondía. Esto pasa siempre. Entonces, por todo ese apuro, lamentablemente creo que debería mejorarse o legislarse al respecto, y que la persona tenga la posibilidad de después, revisando con calma, si quedó alguna diferencia, porque estamos hablando de diferencias, ni siquiera acá estamos discutiendo si el despido fue justificado o no. Son indemnizaciones y prestaciones legales que deben pagarse. Independiente del motivo. ¿No? Independiente del motivo. Así que ahí obviamente lo primero que hay que fijarse, de partida la causal de término, muchas veces también se cambia. Yo esto lo he visto, muchas veces, no digo que sea la generalidad apiada, pero muchas veces me ha tocado que un trabajador es despedido por necesidades de la empresa y cuando llega a firmar el finiquito, la causal aparece como mutuo acuerdo. Y esto no es porque se equivocaron, es porque con esa causal la posibilidad de demandar después varía, porque ya no es un despido, es un mutuo acuerdo. Y aunque la carta haya dicho despido, si en el finiquito aparece mutuo acuerdo, eso es un cambio de la forma de término. Bueno, y de ahí, luego los conceptos, que me estén pagando los años que yo realmente trabajé, no que me hayan pagado un año menos, que esté bien calculado, que me paguen las vacaciones pendientes, que si me tenían que pagar el mes de aviso me lo paguen, que si me quedaron pendientes de remuneraciones, bonos, comisiones, etcétera, también estén incluidas. Todo eso es importante revisarlo antes de firmar el finiquito, y si no lo alcanzan a revisar con tiempo, hagan la reserva de derecho, porque eso les va a permitir que si quedó algo pendiente, lo pueden después reclamar, y si la empresa no se los paga voluntariamente, lo pueden demandar. ¿Y en qué hay que poner ojo? ¿Alguna señal de alerta, por ejemplo, a la hora de que se presenta este finiquito? Pensando, insisto, además, en que es un momento en el que uno, o sea, a mí particularmente ya me costaría hacer los cálculos, pero si además estoy con esa noticia y me pongo a pensar, no sé, quienes tienen familia, personas a su cargo, uno en realidad está con el cerebro y las emociones bastante alteradas probablemente en ese momento. Entonces, ¿a qué señales de alerta hay que fijarse? ¿Dónde poner ojo cuando se presenta esta situación? Bueno, yo creo que más que lo que yo pueda poner ojo en el momento, porque insisto, es un momento que en general es bastante breve, no hay tanto tiempo para poder tomar decisiones, yo creo que la invitación es a informarse con anterioridad. O sea, que yo haga, entre comillas, esa pega antes de ir. Revisar mis liquidaciones, ver más o menos, informarme, porque hoy día la verdad es que la información está a dos botones, no solamente la información que te pueda dar algún profesional, un abogado, obviamente es recomendable, pero también hoy día hay simuladores de finiquito. A lo mejor no voy a tener el dato exacto, pero voy a tener una referencia. Entonces, si me encuentro con algo que es muy distinto de las simulaciones que yo hice, los cálculos que yo llegué, ahí puedo decir, aquí parece que puede haber algún problema, perfecto, mejor ya firmo para que me paguen, porque también no quiero dilatar la firma, porque necesito, si no firmo no me pagan, aunque la ley, ojo que no dice eso, la ley no obliga a que el trabajador tenga que firmar el finiquito. Un trabajador se puede negar y puede no firmarlo, y el empleador le tiene que pagar igual, porque la norma lo que dice es que el empleador tiene que poner a disposición del trabajador el pago. Pero y si el finiquito no se firma por el trabajador, el finiquito hay que pagarlo igual, porque hay un plazo que es breve, son 10 días hábiles desde el despido. Ese es un súper buen punto. Dentro del plazo tiene sanciones, en particular, si había años de servicios que pagar y mes de aviso, hay un recargo, que esto no es muy conocido, pero existe un recargo por el pago tardío, que lo tiene que aplicar un tribunal, pero va del 0 al 150% sobre el monto de esos dos conceptos. Claro. O sea, si un empleador se demoró 30 días en pagar un finiquito, contado desde la fecha que debió pagarlo, un trabajador decide hacer una demanda por ese retardo, un tribunal podría aplicar un recargo no por el despido, por el retraso de hasta un 150% del monto de los años de servicios y del mes de aviso. O sea, hay una sanción. Entonces, por eso, claro, yo creo que la invitación es más que a tomar, o sea, a poner ojo el momento del finiquito, es hacerlo antes. Ojalá asesorarse, buscar información, hacer algún cálculo previo, saber tener mis liquidaciones, desde luego, porque son las que me van a servir para, sobre todo aquellos que tienen remuneración variable, me van a servir para poder sacar el promedio de mi remuneración, que es el que se usa para hacer los cálculos de las indemnizaciones y también
de las prestaciones pendientes. ¿Y de cuánto tiene que ser el tiempo, digamos, para sacar el promedio, la liquidación de los últimos 6 meses o 12 meses? No, mira, cuando es variable, ¿Ya? o sea, si mi sueldo no es el mismo todos los meses, porque a lo mejor gano comisiones o bonos o tengo alguna otra concepto que vaya cambiando mes a mes, se tienen que promediar las últimas 3. ¿Ya? Ya. Ahora, eso es importante. ¿Cuáles últimas 3? Porque yo puedo haber estado con licencia, puedo haber estado de vacaciones, puedo haber estado con permiso. Lo ideal es que sean remuneraciones ideal de 30 días. 30 días trabajados, o sea, un mes trabajado normal, no con ninguna licencia, ni con permiso, ni nada que me pueda haber alterado la remuneración normal. Ahora, si no tengo eso, porque a lo mejor estuve mucho tiempo con licencia y tengo que irme muy atrás a buscar las liquidaciones, se pueden también proyectar. O sea, si tengo una que trabajé 20 días, la puedo proyectar, que en realidad el promedio me hubiese dado 30. Pero siempre son los últimos 3 meses, salvo cuando es una remuneración fija, que ahí es la última de 30 días trabajados. Y con eso se saca ese promedio que se llama la base de cálculo. Ahora, también es importante, ya no quiero alargarme, pero sí es importante qué conceptos van dentro de esta base de cálculo, porque no todos los conceptos que yo percibo en mis remuneraciones se incluyen para esta base de cálculo. Por ejemplo, bueno, lo voy a partir un poco al revés. ¿Qué es lo que no se incluye? Las cosas que no son permanentes o frecuentes. El típico ejemplo acá es el aguinaldo de Navidad o de fiestas patrias. Claro. ¿Ya? Porque eso no es frecuente. O sea, es frecuente dentro de un año, pero no es frecuente mes a mes. Entonces, si yo fui despedido en enero, voy a usar las liquidaciones de octubre, noviembre, diciembre, voy a sumar todos los conceptos que se repiten dentro de esos 3 meses y aquellos que no se repiten, como por ejemplo el aguinaldo de fiestas de Navidad, lo dejo afuera para sacar el promedio. ¿Ya? Porque no es frecuente, no es permanente. Lo mismo si me pagan un bono cada 6 meses, tampoco se incluye. ¿Ya? Y por el contrario, todo lo que sí es frecuente o sí es permanente, se tiene que incluir. Además, se incluye también, y esto es donde normalmente encontramos diferencias, el bono de movilización y el bono de colación, que si bien son bonos no imponibles, o sea, no se consideran para el pago de las cotizaciones, los tribunales desde hace un tiempo ya bastante largo que han declarado que eso se tiene que incluir para calcular. Y muchas veces nos encontramos con que esos montos no son bajos, son montos a veces altos, porcentaje importante del sueldo, 10, 20, hasta 30% del sueldo, por lo tanto sacarlos hace que mi promedio baje bastante. ¿Ya? Claro. E incluso, recientemente la Corte Suprema, esto es un fallo de este año, hace 2 meses, ¿ya? Declaró que aquellas personas que trabajan horas extraordinarias de manera permanente, o sea, que no es que trabajan de repente horas extras, sino que todos los meses trabajan horas extras y trabajan una cantidad de horas extras más o menos similar, también las horas extras en ese caso se tienen que incluir en la base de cálculo. Aun cuando la norma ahí es bastante expresa, las excluye. El Código de Trabajo excluye las horas extraordinarias de la base de cálculo, pero la Corte Suprema determinó en este fallo, y que llamó bastante la atención, pero tiene una lógica, porque al final se incluyen porque es la remuneración que yo he venido percibiendo durante mucho tiempo y mis indemnizaciones se calculan en base a eso, y mi mes de aviso, que es este sueldo que yo voy a tener para poder mantenerme, entre comillas, mientras encuentro un nuevo trabajo, también debe ser acorde a lo que yo he venido ganando. No es que siempre se van a incluir, probablemente a nadie le van a incluir la hora extra, pero hay un fallo que es reciente y es de la Corte Suprema. Y que marca el precedente, claro. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y escucharlos a ustedes también, sobre todo con un punto que no hemos tocado y que es interesante, Rodrigo, que tiene que ver con esto de pagar en cuotas. Que también sucede y donde hay que poner también mucha atención cuando esto se ofrece el pago muchas veces del finiquito en cuotas, lo que obviamente llama la atención porque también tiene que quedar todo muy bien establecido y porque sabemos es un dinero con el que la persona
recientemente desempleada, digamos, cuenta. Así que es un punto que vamos a estar tratando a la vuelta de la pausa en este ADN Te Escucha junto a Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. ¿Y tú quieres bajar tus cuotas y llegar incluso hasta en un 90%, pausarlos, en un 60% y pausarlos por 9 meses en promedio? Esto es totalmente posible si renegocias tus deudas. Compruébalo y disimula gratis cuánto podrías pagar con la nueva calculadora de renegociación en defensadeudores.cl. Y Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos en esta conversación junto a Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, para conversar, Rodrigo, de lo que ya decíamos, el finiquito, que firmar los plazos, pero hay un punto importante cuando muchas veces se ofrece o se señala que este finiquito se va a pagar en cuotas. Salimos, de hecho, a conversar sobre este tema con nuestros auditores para preguntarles si es que aceptarían que su finiquito fuera pagado en cuotas y qué creen que es lo que ocurre cuando un trabajador no está de acuerdo con firmarlo. Esto fue lo que nos mencionaron. O sea, el finiquito se puede pactar en cuotas, pero se debe pagar completamente de una sola vez. Pero tú puedes pactarlo, ya es un tema del trabajador, si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Pero se debe pagar de una sola vez. Si existe también poder negociar un finiquito, en el sentido de que puedes conversar con tu empleador y sabes que no quiero seguir trabajando y a lo mejor te encuentras la oportunidad de que necesitas la plata ahora, bueno, ojalá te lo paguen ahora. Si no estás abrumado quizás con deuda y eso, que puede ser muy difícil, puede que sea en cuotas tal como lo establece quizás la AFC, que te paga en cuotas y va disminuyendo. Todo de una vez, porque te sirve para pagar deudas o para gestionar algún emprendimiento, alguna cosa eventual rápido. En cambio, en cuota se diluye mucho. Ya, no están tan de acuerdo. No, pero sí, tienen razón la mayoría de ellos. Efectivamente, esto es el pago en cuotas que existe, se da, es voluntario. Eso es muy importante que lo tengan presente. Que no quede es claro, obligatorio, sí. Y ningún empleador me puede obligar a yo recibir un finiquito en cuotas, porque lo que legalmente corresponde es que las indemnizaciones y prestaciones asociadas a un término de relación laboral se paguen de manera íntegra y se paguen dentro del plazo legal, que es el que les comentaba en el bloque anterior, que son 10 días hábiles contados desde la fecha del término de la relación laboral, ya sea por el motivo que sea, renuncia, mutuo acuerdo, despido, término independiente del contrato. De eso. El plazo siempre es el mismo. Ahora, ¿se puede pactar en cuotas? Sí, pero con acuerdo de las partes. O sea, no le puedo imponer, no puedo obligar a que un trabajador me reciba un pago en cuotas, y desde el punto de vista del trabajador no me pueden obligar a yo aceptarlo de esa manera. La lógica es que, claro, el despido en general es o sea, el despido siempre, pero los otros motivos de término de relación laboral son un acto unilateral del empleador. Es el empleador el que decide despedir a un trabajador. Y si decide despedir a un trabajador, tiene que asumir la consecuencia legal de aquello, que es el pago de estas indemnizaciones que corresponden. Y para eso, al tomar esa decisión, tiene que tener la caja suficiente para poder pagarlo, ¿ya? Ahora, si después el trabajador acepta esas condiciones, legalmente no hay ningún inconveniente, ¿ya? Y eso se debe estipular en el finiquito, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no me cumplen después con el pago en las fechas que quedó establecido, no voy a tener cómo respaldarme de aquello. Entonces, si alguien va a aceptar el pago en cuotas, ningún problema, pero que en el finiquito aparezca cuál es el monto total, cuántas cuotas van a ser, cuál es el monto de cada cuota y claro, cuándo es el vencimiento de cada cuota, ¿ya? Porque el finiquito es un título ejecutivo. Esto también lo han conversado mucho con el área de deuda. El título ejecutivo es un documento donde yo, entre comillas, me ahorro la etapa de declarar que existe una deuda. Ya. Ese documento ya es una deuda cierta, indiscutible. No tengo que probar que esta persona me debe. Solamente la ejecuto y la cobro. Igual que un pagaré, igual que un cheque que tengo que protestar, en el finiquito es lo mismo. Entonces, si en el finiquito aparece un monto, aparece una forma, una cuota, aparece una fecha, y no se me paga, yo puedo ejecutar y cobrar eso en un procedimiento que se llama de cobranza laboral. No paso por el tribunal laboral declarativo, que es el que me da o no la razón, sino que paso directamente a la etapa de cobranza, donde yo voy a ejecutar la deuda y el tribunal ahí lo que va a hacer es
dictar una resolución que es un requerimiento de pago o un mandamiento de ejecución y embargo, donde yo ya tengo una orden para poder embargarle bienes a mi empleador si no me paga. Esa es la diferencia, y por eso es importante que si alguien va a aceptar el finiquito en cuotas, que como le digo, es perfectamente legal y en la práctica se da también, que el documento quede bien claro, monto a pagar, fecha de pago, vencimiento, etcétera. Exacto, porque si uno acepta las cuotas y entonces después la empresa deja de pagar, esa es la herramienta que el trabajador tiene para exigir ese dinero, ¿no? Justamente. No hay otra, o sea... No hay otra. Pero sí, ojo, y acá un matiz bien importante, ¿por qué yo no recomendaría recibir un pago en cuotas o al menos firmar un finiquito cuando no tengo certeza que mi empleador no me va a pagar? Sobre todo en aquellos casos donde había trabajo en subcontratación. ¿Por qué? Porque en el tribunal de cobranza, donde yo ejecuto ese documento, no existe la posibilidad de demandar solidariamente a una empresa mandante. Eso solo lo puedo hacer en el tribunal declarativo laboral. Por lo tanto, si yo firmo el finiquito, ya no puedo presentar una demanda declarativa, porque al menos respecto de esa deuda no tengo nada que declarar. Ya está declarado, ya tengo el finiquito, y debo ir directamente al tribunal de cobranza, donde no puedo demandar a esa empresa mandante. Y ya me están diciendo que si la empresa no tiene para pagar un finiquito, la situación de la empresa no debe ser buena. No, claro. Entonces, yo al menos tendría cuidado si alguien le propone pagar un finiquito en cuotas, sobre todo si trabajó para una empresa mandante, porque firmar ese finiquito, aunque sea en cuotas, podría después suponer un problema que no voy a poder cobrarlo. Si la empresa desaparece o lo que pasa frecuentemente, que cambia la razón social y empieza a operar con otro nombre. Hoy día con la historia de los gimnasios lo hemos visto bastante. Y esto es una cuestión que nosotros vemos todos los días. O sea, hoy día no cuesta nada hacer una empresa nueva con el mismo nombre, con el mismo dueño, con el mismo giro, pero con otro RUT. Y si bien existe la posibilidad de declarar la unidad económica, es un procedimiento declarativo bastante largo, con la demora que hoy día tienen los tribunales. Cuando yo logre declarar eso, esta persona puede crear otra empresa más y otra empresa más y otra empresa más. O sea, herramientas para hacer eso hay. Por eso, un buen chileno, si hay un mandante, no lo suelte. O sea, no lo deje fuera tan fácil, porque es la principal garantía que puedo tener, por lo menos aquellos que trabajaron en subcontratación. Si no había un mandante o no se trabajó en subcontratación, ahí tengo que, obviamente, esperar que la empresa tenga para poder pagarme. Claro. Bueno, este es un temazo muchas veces porque, claro, uno de repente no sabe qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, y sobre todo en ese momento de presión, ¿no? De firma ahora o no te pagamos. Eso no es legal y el trabajador no está obligado a firmar el mismo día el finiquito, del despido, digamos, para que eso quede súper claro. Y se puede hacer esto de la firma... De firmar, obviamente, con reserva de derechos, ¿no? Que es uno de los puntos que muchas veces genera más dudas en quienes nos consultan sobre este tema. Rodrigo Valdivia, abogado, socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti, Pia, por la invitación, y solo reforzar un punto, quizás no lo tocamos hoy día, sí lo hemos hablado en otras ocasiones, de que la reserva de derechos también está disponible en el finiquito electrónico, no solamente en el finiquito que se firma en notaría. Perfecto. El electrónico, que es una herramienta que hoy día se usa bastante, y que ha agilizado ese proceso, también tiene la posibilidad de dejar la reserva de derechos, así es que para aquellos que no lo sabían o que vayan a tener que firmar un finiquito electrónico, también lo pueden hacer ahí. Hay una herramienta que donde uno selecciona quiero dejar mi reserva de derechos y se abre un recuadro para que se pueda escribir el texto y con eso también resguardar esos derechos posteriores. Buenísimo, porque es tan importante también tener eso claro. Gracias, Rodrigo. Chao. Bueno, y el episodio completo va a quedar disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl, y también pueden encontrar este y los anteriores en Spotify como ADN Te Escucha. ¿Y te gustaría bajar los pagos hasta en un 60% y pausarlos por 9 meses en promedio? Esto es totalmente posible si renegocias tus deudas. Compruébalo y simula gratis cuánto podrías pagar con la nueva calculadora de renegociación en defensadeudores.cl.